No, obvio no. A veces yo cuando estoy en la universidad y pucha, me frustro por un examen o estoy llegando y el carro se demora, no baja en mi paradero, yo me frustro, le grito al conductor, pero luego me bajo y digo, pucha, no debió molestarme, no. Prácticamente lo estoy haciendo por gusto, pero no significa que pues sea bipolar, ¿no? Pues considero que no, porque uno, digamos, como que lo puedes manejar y cierto que en otro ya sería como más un profesional, digamos. Pero creo que, digamos, si en uno no lo controlas mucho, como sería el cambio repentino, podría llegar. No estaría seguro, pero podría llegar, creo. No estoy seguro, no aseguro, ¿no? Pero... No creo que solo porque una persona tenga un cambio de, por ejemplo, de estar muy feliz a estar muy enojada o a estar muy triste, necesariamente tenga que ser bipolar, porque me ha pasado, pero por motivos externos, puede ser familiares o simplemente porque me haya pasado algo muy mal en el día. Creo que depende de la persona y hay que ver el detrás de todo eso. Yo creo que es muy variable, pero igual considero que debería ser revisado por un especialista, dependiendo el tipo de comportamiento que tengan. Cuando escuchamos bipolaridad, muchas veces pensamos en cambios externos y descontrolados de ánimo, pero en realidad es mucho más complejo que ese estereotipo. Hoy hablaremos con la doctora Ceballos de lo que significa vivir con bipolaridad en el Perú actual, cómo afecta la vida cotidiana, cuáles son los mitos más frecuentes, por qué puede confundirse con depresión y cómo un diagnóstico adecuado puede cambiar el curso de la enfermedad. Soy la doctora Dani Araujo y esto es Cayetanamente. Bienvenidos. Bienvenida Sonia al programa, qué gusto tenerte aquí, sobre todo para hablar de un tema que creo que hay que aclarar muchas cosas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Muchas gracias por la invitación. Nosotros hoy en día hay ciertos términos que se han como normalizado, ¿no? A veces nos referimos a las personas o las personas dicen, se siente ansioso, se siente nervioso, resulta que estás bipolar, ¿no? Por ahí como que dentro de nuestro lenguaje se ha insertado esto, ¿no? Pero exactamente ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la bipolaridad? Ese es un tema súper importante, ¿no? A veces en el lenguaje coloquial, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Si hay una variación en el ánimo o que es indecisa la persona, dicen, ay, tú eres bipolar, o este es un bipolar. Y cuando hablamos de bipolaridad, no, estamos hablando de una condición neurofisiológica, es una enfermedad que tiene características importantes en donde hay periodos de alteraciones del ánimo que van a ir alternándose entre periodos de una exaltación del ánimo, un periodo de mucha aceleración, que son los llamados periodos maníacos, y periodos en los cuales el ánimo va a estar muy bajo, deprimido, que son los periodos depresivos. Cada uno de esos periodos va a tener una duración. No es que si yo un día me siento acelerada y a las horas me siento triste, soy bipolar, ¿no? Yo más o menos, cada uno de esos periodos tiene unas duraciones, diríamos, referenciales aproximadas. Un periodo maníaco va a durar más o menos alrededor de 2 a 3 meses y el periodo depresivo puede durar alrededor de 4 a 6 meses, ¿no? En los que la persona todos los días presenta este ánimo. Además, cuando yo tengo una persona que esté en su fase maníaca, en el trastorno bipolar, voy a tener una disminución del sueño. La persona no va a dormir 2 o 3 horas, pero va a seguir funcionando como si hubiera dormido 8. Va a haber una presión de habla, una aceleración al hablar. Puede haber planes muy grandiosos, ¿no?
o ideas de mucha grandiosidad, donde incluso las personas pueden emprender... Se comprometen a varias cosas. O comprometerse a muchas cosas, a cosas que van más allá de sus capacidades, o a grandes negocios, ¿no? Entonces, todas esas cosas conforman el espectro de la manía, y en la depresión generalmente, aparte de las características, diríamos, de una depresión mayor, porque son episodios depresivos mayores, diríamos que hay muchas sensaciones, la sensación de desesperanza, de vacío crónico, son más acentuadas en esas fases. Qué importante hacer esta distinción, porque incluso la misma persona a veces dice estoy triste y después uy, ahora sí estoy mejor, y dicen ya creo que me estoy volviendo bipolar, ¿no? Entonces es importante hacer esta distinción, y no solamente para poder reconocerlo, sino también para que se den cuenta de que esto es todo un proceso, como lo has señalado, ¿no? Si vamos hablando de este proceso, ¿cuándo nos podemos dar cuenta que de pronto una persona está teniendo una sintomatología de este tipo y en dónde se presenta más? Característicamente, el trastorno bipolar ataca a la población joven, ¿no? O sea, inicia, mejor dicho, en la población más joven, entre los 18 y 24 años, que es justamente el periodo de nuestra vida, diríamos, en el que estamos más ligados a la parte académica, o el inicio de nuestra vida adulta, que es la vida de mayor productividad también de las personas, ¿no? Entonces, generalmente, en cuanto a edad, esa es la edad de mayor frecuencia de inicio. No es una enfermedad muy rara. Actualmente, de acuerdo a las últimas encuestas llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Salud Mental, alrededor de unas 300.000 peruanos sufren de un trastorno bipolar. ¿Y las edades de mayor incidencia? 18 a 25 años, ¿no? Justamente en estas edades está en la etapa de formación académica. Así. Y a veces la población se ve como amenazada, y también los padres de pronto señalan, esto es limitante para su formación profesional, es limitante para su vida personal. Lo importante es el tratamiento, no pedirle a la persona que pueda controlarse, porque escapa a sus habilidades y a su voluntad, porque es una enfermedad. Entonces requiere iniciar un tratamiento. Y tampoco significa que una persona que tiene un trastorno bipolar va a ser anulada. Recordemos que justamente la efemérides del 30 de marzo, que es el Día Internacional de la lucha contra el trastorno bipolar, se hace en memoria a un gran personaje que tenía trastorno bipolar. Es el pintor Vincent Van Gogh, ¿no? Que fue una persona muy productiva, no reconocida en su tiempo, pero mira cuánta producción, cómo es ahora un pintor tan referente a nivel internacional. Entonces, otro mito que se suele tejer en torno al trastorno bipolar es que se van a volver personas peligrosas, que van a agredir o que pueden convertirse en victimarios de otros. Sin embargo, lo que nos dice, ¿no?, la experiencia, de alguna manera, es que muchas veces esas personas son más víctimas que victimarios. Claro. ¿No? Porque son víctimas de estafas, de muchas cosas, porque cuando están, por ejemplo, en su etapa de manía, tienden mucho a regalar, se vuelven extremadamente generosas, y es parte de esa exaltación del ánimo, y se van a desprender de sus pertenencias sin filtro, sin límite, y más bien ahí pierden, ¿no? Sí es importante detectar. Muchas veces el problema de la detección es porque el trastorno bipolar raramente, o es mucho más raro que inicie con un episodio maníaco. Por lo general inicia con episodios depresivos, ¿no? Y podría hasta confundirse con una depresión unipolar, en donde tiene varios episodios depresivos con periodos, diríamos, de normalidad, entre comillas, episodios de ánimo
que está más o menos normal, pero con marcados episodios depresivos. Pero basta con que haya un episodio de manía para que ese diagnóstico cambie hacia un trastorno bipolar. Y fíjate que la persona que recibe el diagnóstico y se entera de ello, cobra como una percepción de su condición, a veces un tanto no tan adecuada, ¿no? Porque muchas veces se justifica las acciones que hace o el incumplimiento o sus responsabilidades, porque dice, no, lo que pasa es que como yo tengo bipolaridad, entonces no soy funcional en ciertas cosas, ¿no? ¿Qué tanto de cierto es esto? Lo que yo haga dentro del episodio, ¿no? Puede ser consecuencia de esta condición. Pero lo que yo hago, recordemos que tenemos unos episodios largos, unos periodos de ventana importantes en los que mi funcionalidad puede estar al 100%, y la importancia en la medicación de los estabilizadores del ánimo. Litio, valproato, que a propósito traigo de repente también a colación la preocupante situación de la escasez de medicamentos, ¿no? Últimamente ha habido algunas dificultades con el litio, con el valproato, más con el litio, que bueno, sabemos que esto es un problema a nivel mundial, porque el litio está siendo utilizado también con otros fines en la industria, y eso hace que cada vez sea pero es una alternativa. Pero y es los una estabilizadores alternativa, pueden ser por amplios, supuesto, ¿no? Y cuando yo estoy con la terapia de estabilizador del ánimo, justamente el estabilizador del ánimo tiene como función alargar los periodos de ventana y hacer que cada episodio, sea de manía, sea de depresión, no sea tan, diríamos, severo, ¿no? Pueda ser un poco más manejable. Esto nos lleva a la situación de que tenemos un periodo, una ventana más o menos amplia, donde la misma persona tiene que darse cuenta que debe tener herramientas para manejar las conductas que se presentan en este episodio, ¿no? ¿Cuán importante es el desarrollo de habilidades de afronte según las características que esta persona presenta? Una de las primeras abordajes, diríamos, de los primeros afrontes, de las primeras medidas importantes, es poder aceptar la enfermedad, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la conciencia de la enfermedad, poder aceptar que voy a vivir con esta condición, que diríamos que es una de las situaciones con la que los jóvenes, ¿no? Porque vemos que esto generalmente inicia en la juventud, pelean más, ¿no? Sin embargo, el entender que no por tener un trastorno bipolar voy a anularme como persona. Sabemos que, por ejemplo, alrededor del 40% de los casos de deserción se deben a trastorno bipolar, se deben a problemas de salud mental. Y por la misma ¿no? persona y dentro que abandona. de los problemas de salud mental, 40% se deben a los trastornos bipolares. Entonces, es un factor importante de deserción, porque la persona automáticamente como que hay ese estigma de que mejor ya esto no va a ser para mí, yo no voy a poder con esto. Sin embargo, sí es posible, manejando, que ese es el otro punto, la otra medida, que yo voy a tener que aprender a manejar mi estrés, que voy a tener que aprender a gestionar mejor estas condiciones de sobreexigencia para no caer en situaciones de estrés que engatillen, ¿no es cierto?, que desencadenen los episodios de manía o de depresión. Aquí se suma una situación, el contexto, ¿sí? La persona va a estar enfrentándose a otras personas, ¿no? Y muchas veces la percepción que tiene la gente respecto a quien tiene un trastorno de bipolaridad no ayuda mucho a que ésta se enfrente de una manera saludable. Sí,
creo que el estigma, ¿no?, que como sociedad aún cargamos, ¿no?, es como un lastre contra la salud mental en general, hace que las personas discriminen pues a las personas que sufren de trastornos mentales, y dentro de ellos está el trastorno bipolar, y que la persona que tiene un problema de salud mental se sienta como disminuida, como avergonzada, no competente, ¿no? No competente por tener este problema, ¿no? Entonces es importante, sumamente importante, por eso la aceptación de que esta condición no nos tiene que limitar dentro de nuestro accionar, que no nos define, no nos quita nuestra categoría de seres humanos, que merecemos desarrollarnos en una sociedad, que merecemos ser felices, merecemos tener estas oportunidades, ¿no? Van a escucharte ahora padres, ¿no?, hermanos, ¿no?, familiares que de repente tienen a un ser cercano que han sido recientemente diagnosticado. ¿Cuál debe ser la mejor actitud que ellos deben asumir para sumar a que la persona sea funcional sin ninguna de estas limitaciones? Lo primero es poder buscar el apoyo médico, ¿no? Porque el trastorno bipolar no se va a curar yendo al psicólogo, con una terapia psicológica, porque requiere medicamentos, claro, porque es una condición que tiene bases neurofisiológicas muy importantes, neuropatológicas muy importantes, y va a requerir de fármacos, va a requerir de medidas biológicas para poder controlarla. Entonces, uno es acudir al médico para buscar la ayuda. Dos, poder ser empáticos con nuestro compañero, con nuestro hijo, nuestro hermano que está sufriendo ya con la carga de la enfermedad, ¿no? Ser empáticos, ser compasivos también con ellos, entender que es una situación que en realidad podría sucederle también a cualquiera, y que es una persona que tiene capacidad de desarrollarse, que es como le va a costar, ¿no? Porque diríamos que la cuesta se va a empinar un poquito, así es, pero no significa que no voy a poder llegar a la cima, ¿no? Pero no dejar el control, no dejar el medicamento, así me sienta bien, porque esa diríamos que es una de las características en el trastorno bipolar. Yo necesito tomar un tratamiento de mantenimiento de por vida, ¿no? Para que yo pueda ser funcional. Sí, creo que la mayoría de personas a veces tienen eso. Ya me siento bien, me recetaron para 7 días, pero ya me siento bien, al cuarto día ya no tomo. Entonces, ¿cuán importancia es la resistencia al tratamiento? En el sentido que si la persona es resistente a ello, no da un paso adelante, ¿no? Sí, trabajar la adherencia al tratamiento es muy importante y va de la mano con la aceptación de la enfermedad, con la conciencia de la enfermedad. Y esa conciencia de enfermedad, esa aceptación, no es solo del paciente, es sobre todo de la familia, de los padres, que tienen que entender que su hijo no se ha anulado, ¿no? Que no es de que va a tener que ser mantenido durante toda su vida o que va a ser siempre una carga. No, esa persona puede desarrollarse dentro de la sociedad. Y creo que como todo trastorno mental es importante advertir una prevención para que no exista otros compromisos, ¿no? De pronto la persona estando en un estado podría comprometerse a otro tipo de situaciones que lo lleven a ser vulnerables a otros trastornos. Así es. Está, por ejemplo, demostrado que un estudiante, una persona
que está en la fase maníaca, Ujú. de repente no está en esta fase muy, De muy, autocontrol. muy florida, porque de repente está con la medicación, de repente está haciendo un episodio que nosotros llamamos hipomaníaco, en donde no hay estas manifestaciones tan abruptas, hay una aceleración sí del ánimo. ¿Y qué va a pasar? De repente puede haber mayor predisposición a ingerir alcohol, a ingerir drogas, y ahí es donde nosotros también como padres tenemos que estar siempre previniendo, pendientes de esta situación. De repente también lo otro es ayudar dentro de lo que es la gestión del estrés, a entender que de repente vamos a tener que ir un poquito más lento para no sobrecargar. Ujú. Entonces de repente no voy a poder llevar 7 cursos, de repente podré llevar 4, pero de repente no voy a acabar la carrera, no sé, en 4 años, en 7, de repente la acabaré, si es la carrera de 4, de repente la acabaré en 5 o la acabaré en 6, pero eso no me va a definir como persona. No te deshaces disfuncional frente a Así eso, es. ¿no? Y se presenta más bien con otra advertencia. Habíamos mencionado de que está presente el día, ¿no?, donde buscamos reconocer la condición y que las personas tomen conciencia de esto. ¿Cuán importante es que este día se dé para las personas? A ver, ahí creo que entramos a varios temas, ¿no? Por un lado, sabemos que siempre va a haber una resistencia que es natural de todos, ¿no? Nadie quiere tener una enfermedad mental, nadie quiere el aceptar que nuestro ser querido tiene una enfermedad mental. Puede ser difícil y muchas veces llega a retrasar el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, vemos que hacer un diagnóstico de salud mental en la mayoría de personas puede tardar hasta 10 años en establecerse Y no el llegan a diagnóstico. conocerlo. Así es, porque se atribuye a otras causas o no hay esta aceptación que es tan natural como aceptar que estoy resfriado, ¿no? O aceptar que tengo una neumonía, de repente es más Que es fácil. más fácil. Entonces, y conforme vamos retrasando el diagnóstico, vamos empeorando el pronóstico. Entonces es importante que reconocer estas señales, reconocer ante esto, si mi hijo comienza a tener estas situaciones o yo mismo, poder acudir al médico, poder acudir al psiquiatra, ¿no? Poder romper el estigma para poder tener la atención más propia. ¿Cuáles serían tus palabras, ¿no?, para todas aquellas personas que, si bien es cierto, a veces se hacen codependientes del cuidado de una persona que tiene bipolaridad, ¿no? ¿Cuáles son estas, digamos, las recomendaciones que darías? En primer lugar, creo nuevamente la aceptación de la enfermedad, el poder luchar contra nuestros propios estigmas, en el sentido de que no porque yo tenga un trastorno bipolar o no porque mi familiar tenga un trastorno bipolar ha dejado de ser una persona o va a dejar de ser funcional, que puede ser funcional a la sociedad, que puede ser productiva. Recordar todas estas personas que padecieron el trastorno y que pudieron salir y salir adelante. Hay muchos ejemplos, no solo Van Gogh, Julio Cortázar era también una persona que sufría un trastorno bipolar, ¿no? Entonces, a nivel de la industria tenemos varias personas, hasta diríamos genios de las finanzas, de la informática, que tienen trastornos bipolares, presidentes que han tenido trastornos bipolares. ¿No? Entonces, la bipolaridad no nos va a anular como personas.
El que nuestro hijo tenga este trastorno no quiere decir que se va a anular como persona. Hay que brindarle el apoyo, hay que estar a su lado, hay que ayudarlo a identificar las primeras señales de que puede estar entrando en una manía, de que puede estar entrando en una depresión, porque a veces el paciente puede no identificarlo con la misma facilidad como la identifican sus familiares. Si mi hijo tiene un trastorno bipolar y comienzo a ver que de repente comienza a hablar más rápido, comienza a dormir menos, ok, inmediatamente poder llevarlo, ¿no? Para poder abortar la crisis. Entonces nos quedamos que la bipolaridad no define tu funcionabilidad en tu salud mental, ¿no es así? No define nuestro valor como persona, ni define, ni nos hace, ni nos anula. Okay. Muchísimas gracias, Sonia. Ha sido un gusto participar en este diálogo contigo. Muchas gracias a ti por la invitación. Hoy les doy un dato importante respecto al retraso del diagnóstico promedio. Estudios han demostrado que el trastorno bipolar puede tardar entre 5 a 10 años en diagnosticarse correctamente, desde los primeros síntomas. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas consultan durante un episodio de depresión convencional y si no exploran antecedentes de hipomanía o manía, el cuadro puede confundirse con una depresión unipolar. El problema es que tratar una depresión bipolar como si fuera unipolar puede no ser ineficaz, sino más bien desestabilizar el curso de la enfermedad. La clave no siempre está en lo que el paciente siente hoy, sino en lo que ha vivido también antes, y para poder comprender lo que pasa, tenemos que considerar este detalle. Téngalo en cuenta. Tengo algunas preguntas. En primer lugar, la de Andrea, de 27 años, de Lima, nos dice: me diagnosticaron depresión hace años, pero a veces tengo episodios donde duermo poco y me siento demasiado acelerada. ¿Esto debería evaluarse? Por supuesto, es importante evaluar porque a veces tenemos una sintomatología y a lo largo del tiempo existen otros compromisos y es importante descartar si realmente es una depresión o una bipolaridad. Una siguiente pregunta de Carlos, 32 años, de Arequipa, nos dice: ¿una persona con bipolaridad puede tener una vida laboral estable? Por supuesto, Carlos. Una persona con bipolaridad necesita un tratamiento, necesita estabilizadores para que pueda ser funcional, no solamente en su vida laboral, sino también en su vida personal. Una siguiente pregunta es de María, 24 años, de Trujillo. Ella nos dice: en mi familia dicen que la bipolaridad es la falta de carácter. ¿Cómo responder a eso? Bastante fácil. Es importante que nosotros también, dentro de los miembros de la familia, comencemos a conversar, a psicoeducar, a dar a conocer las características y diferencias que hay entre los comportamientos que observamos. Esto ayuda a que las personas tengan una mejor comprensión y, por supuesto, sean más empáticos. Recuerden que todas las semanas estaremos aquí para contestar sus dudas. Dejen sus comentarios en nuestras redes y en las de Cayetano.plus. Hablar con información es una forma de reducir estigma y diagnosticar a tiempo es una forma de cambiar trayectorias de vida. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cayetanamente. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y compártelo. Hay mucho más por venir. Soy la doctora Dania Araujo y nos vemos en el próximo programa.